Yo quisiera compartir hoy con ustedes un texto para hablar precisamente del reino de Dios. No estábamos de acuerdo, Óscar y yo, en esto, ni siquiera... yo no sabía sobre lo que iba a hablar él y él tenía una idea también borrosa sobre qué podía hablar yo, pero curiosamente hay muchos aspectos que coinciden en lo que el Señor puso en mi corazón para compartir hoy con ustedes. Les voy a pedir que me acompañen en el Evangelio de Mateo, al capítulo 6, y versículos del 24 en adelante. Dice así en Mateo 6 del 24 en adelante: Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, a fuerza de afanarse, añadir a su estatura un solo codo? ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, en medio de todo su esplendor, se vistió como uno solo de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles. Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En los siguientes minutos quisiera hablarles del reino de Dios y del reino de Dios en otras partes de este mundo. A veces estamos tan absolutamente preocupados o ocupados o entregados a lo que es el lugar en el que vivimos, que olvidamos que el reino de Dios, sobre el cual no va a prevalecer las fuerzas del infierno, es algo que va mucho más allá del sitio en el que vivimos. Y yo quisiera dedicar los próximos minutos a darles una panorámica del reino de Dios en estos momentos, en todo el mundo, y extraer algunas lecciones espirituales sobre ello. Forzosamente va a ser una panorámica a vuelo de pájaro, pero creo que puede ser algunas pinceladas de lo que es. Déjenme empezar por China. China es una nación inmensa de 1.300 millones de habitantes. Si ustedes cogieran a los habitantes de este planeta y los colocaran en fila, de cada 10 habitantes casi 3 serían chinos, lo cual es una proporción verdaderamente espectacular. Es la segunda potencia mundial en términos económicos en estos momentos, por delante de la Unión Europea, y acortando pasos a una velocidad inmensa con los Estados Unidos. Y durante bastantes décadas, desde mediados de los años 40, ha sufrido una dictadura comunista que ha sido feroz con los creyentes. Durante los primeros años, el gobierno de China pensó que podía acabar con el cristianismo. Generalmente las iglesias las cerraba, encerraba a los pastores en campos de concentración, en un sistema de campos que se llamaba el Laogai, y todavía existen muchos pastores en China que han pasado los últimos 20, 30 y 40 años en campos de concentración. Y por supuesto las iglesias empezaron a reunirse en casas de manera clandestina hace décadas. Bueno, pues a pesar de eso, es espectacular el crecimiento espiritual de China, sobre todo en los últimos años, en los últimos 7, 8, 9 años. Es tan increíblemente espectacular que quisiera darles algunos datos solamente para ilustrar lo que está pasando en más de la quinta parte del globo en estos momentos. Por ejemplo, a pesar de la persecución, y a pesar de que esa persecución se ha suavizado algo en los últimos años, los chinos han conseguido organizar seminarios clandestinos. Y cuando tú vas a un seminario en China, lo primero que sabes es que puedes acabar en la cárcel. Pero lo segundo es que el horario de estudio de la palabra de Dios es verdaderamente increíble. Son entre 12 y 14 horas de estudio diario.
no tienes la menor posibilidad de encontrar un chico o una chica en un seminario, porque se supone que a un seminario vas a estudiar la Biblia y no a buscar novio o a buscar novia. Y cuando después de un programa intensivo en el que dedicas entre 12 y 14 horas a estudiar la Biblia todos los días, te gradúas, los seminarios chinos tienen un sistema estupendo para sus estudiantes. Los agrupan de 2 en 2 y les dan un billete de tren de ida, en el sentido de que llegan hasta donde les lleva el billete de tren de ida y ahí van a empezar a predicar el Evangelio y a plantar una iglesia de cero. ¿Y por qué no es un billete de ida y vuelta? Pues en los seminarios chinos te dicen, mira, si Dios bendice la obra ya te dará el billete de vuelta, y si no, no merece la pena que vuelvas. Esto puede sonar tremendamente duro, pero está resultando tan tremenda la acción de Dios que hay poblaciones del interior de China donde el 20, el 30, el 50, hasta el 60% de la población ahora mismo es cristiana. Y se ha convertido en los últimos años. Y las formas en que se ha producido eso a veces es verdaderamente increíble. Por ejemplo, toda la zona de China que da a la costa del Pacífico es una zona que ha crecido espectacularmente, que ha progresado económicamente de manera increíble. Pero el interior, a medida que uno se va moviendo más hacia el oeste, es pobre. Y a veces, por ejemplo, no hay servicios médicos. Y en algunas poblaciones se ha producido la conversión de buena parte de la población porque el Señor derramaba milagros de sanidades en la población. Donde no llegaba el servicio médico de salud chino, estatal, llegaba el Espíritu Santo. Y eso ha tenido un impacto verdaderamente extraordinario. Es tan extraordinario que Deng Xiaoping, que es el dirigente chino que impulsó las reformas en China hace apenas una década, cuando ya había decidido dejar de ser el secretario general del Partido Comunista Chino y le preguntaron si pudiera promulgar una sola ley para China, ¿cuál sería? Dijo, lo siento porque ya no va a poder ser, pero si pudiera promulgar una ley para China sería que el cristianismo fuera la religión oficial de China. Y Deng Xiaoping, durante décadas ateo oficial, había captado que la salida para China era precisamente el Evangelio. Hasta tal punto están funcionando ahora mismo los chinos, e insisto, en una situación en la que todavía un funcionario te puede cerrar la iglesia o te puede mandar al laogai, que han empezado a mandar misioneros en las dos direcciones, hacia el Pacífico, hacia Oriente, hacia zonas relacionadas históricamente con China y hacia Occidente, con la intención, según ellos, de evangelizar, entre otros, a los países islámicos. Y realmente el crecimiento es espectacular. Quisiera contarles alguna anécdota, por ejemplo, de los chinos que hay en España, y que son evangélicos. Tengo un amigo cuyo nombre en chino debe ser algo así como Han, y que lógicamente en España todo el mundo le llama Juan, porque no es cuestión de complicarse la vida, que llegó a España hace pocos años porque el Señor le había enviado a España. El Señor le había dicho que había muchos chinos en España y que esos chinos tenían que conocer el Evangelio, y llegó a España. Llegó a España aproximadamente con $10 en el bolsillo, llegó a las Canarias. Y lo primero que hizo, como muchos chinos, fue abrir un restaurante. Y empezó a hablar a sus compatriotas. Al cabo de 2 años había levantado una iglesia y decidió pasar de las Canarias a la península ibérica. Y siguió plantando iglesias. En algunos casos era tremendo. Por ejemplo, cuando él llegó a Madrid, el sitio donde quería colocar un restaurante era imposible verdaderamente de poder no solo comprar, sino incluso rentar, alquilar. Y cuando estaba pasando por delante de un restaurante chino que le gustaba, pero que él sabía que no iba a poder comprar, en ese momento salió la dueña y le dijo, ¿no estará usted interesado en el restaurante? Porque lo vendo. Y se lo dejó a muy buen precio. Posiblemente es el mejor restaurante chino que hay en Madrid en estos momentos. El crecimiento de estas comunidades es tan grande que tienen problemas para encontrar locales donde poder reunirse. Y sus cultos son curiosos. Yo he ido a alguno de los cultos, no hacen un llamamiento al final para que la gente acepte al Señor. Esto es relativamente común en España, pero a diferencia de lo que pasa en otras iglesias en España, en todos los cultos hay gente que se convierte al Señor y que acepta el Evangelio. De modo que yo un día le pregunté a Han, bueno, exactamente
¿Cuál es el secreto para que, aunque no hacéis un llamamiento a la gente, sin embargo, siempre hay gente que se convierte al Señor en los cultos? Y entonces me dijo, es muy sencillo. Tú hablas con Chino que está al lado y dice, esto es el Evangelio. Si lo aceptas, te salva. Si lo rechazas, te condena. Y es efectivo. Es tremendamente efectivo. Este es el mensaje de salvación, que si crees en el Señor Jesús serás salvo, y si no, te condenarás. Y es muy efectivo, es tan efectivo como hace 20 siglos. Hay mucho que aprender de estos hermanos. Es gente para la que lo material es extraordinariamente secundario. Estén en la situación en la que estén, es algo muy secundario para ellos. Es gente para la que lo espiritual es verdaderamente importante y en términos generales es gente que tiene muy claro que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Déjenme pasar a otra parte del globo que no es tampoco pequeña, aunque es poco más pequeña, y son los países islámicos, 1.200 millones de personas. Entre China y los países islámicos es prácticamente la mitad de la población de nuestro planeta. De modo que estamos hablando de enormes porciones de gente que necesita escuchar el Evangelio. Los 1.200 millones de musulmanes están desde el norte de África en un extremo del globo hasta Indonesia en extremo oriente en el otro, de manera absolutamente continuada. Y con bolsas de población importantes, por ejemplo en Europa. Ellos están decididos a conquistar Europa, empezando por España, y en ese sentido la verdad es que su política es enormemente agresiva. Quisiera decir que no solamente España. Hace apenas 2 días yo estaba invitado por una organización de estudios sobre Cuba y una de las personas que se me acercó a hablar en un momento determinado era un cubano que se había convertido al Islam. De modo que su idea no es desde luego quedarse en Europa. Bueno, con todo y con eso, a pesar de que ser creyente en un país musulmán equivale a la cárcel en muchos casos a penas físicas, como pueden ser los azotes o la flagelación, en muchos casos incluso a la pena de muerte, el Señor no ha dejado de tener testimonio en estos países. A veces el testimonio viene por radio. Hay países de Europa, sobre todo, que emiten programas de radio a países islámicos y hay gente que se convierte. A veces es gente que ha emigrado a Europa, que allí ha escuchado el Evangelio, que regresa a su país y jugándose la vida realmente predica las buenas nuevas de Jesús a otros musulmanes. Y a veces cuando no llegan misioneros ni la radio suceden cosas realmente impresionantes. Conozco una muchacha, una egipcia, que vive en un pueblecito de Egipto y que de pronto una noche mientras estaba durmiendo tuvo un sueño. Y dice que lo que vio en el sueño era un hombre al que no conocía, pero que le comunicaba una inmensa sensación de amor. Y entonces le dijo, mira, coge inmediatamente este barco, tienes que ir al Cairo, a la capital de Egipto, y allí habla con este hombre, que era un pastor evangélico, por cierto. Y esta muchacha pertenece a una iglesia evangélica en el Cairo en estos momentos. He conocido casos de este tipo, donde las comunicaciones eran a través de sueños en Marruecos, en Jordania, en el Líbano, en Egipto. El Señor no está quedándose en absoluto sin testimonio en estas zonas. E incluso yo personalmente estoy convencido de que, por ejemplo, en el caso de Europa, donde la inmigración masiva de musulmanes crea muchos problemas sociales, esa inmigración tiene otro lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda es que como no hemos podido entrar en muchos de estos países a predicar el Evangelio, el Señor nos trae a la gente para que le comuniquemos el Evangelio. Estamos hablando de 1.200 millones de personas. Tercer punto del mundo en el que quisiera detenerme, Europa. Europa tiene en números redondos 500 millones de personas. Es un número de personas superior a la población de Estados Unidos y realmente muy importante.
El desarrollo de Europa, en términos generales, en términos espirituales, es desigual. Por ejemplo, en algunos países como la Unión Soviética, donde hace poco más de década y media desapareció la dictadura comunista, el Evangelio ha crecido espectacularmente. Y ha crecido sobre todo en zonas que ni siquiera sabíamos que existían. Es decir, el antiguo régimen comunista tenía, por ejemplo, en Siberia, ciudades que no figuraban en el mapa. Eran ciudades que había construido exclusivamente como bases militares, como lugares donde vivía la gente que fabricaba armas, etcétera, etcétera. No estaban en el mapa. La ciudad existía, pero uno no la podía ver en el mapa. En todas estas ciudades han ido apareciendo iglesias. Y la gente tiene una inmensa sed de escuchar el Evangelio. Tanto que si tú te paras a hablar con una persona en la parada del autobús sobre el Evangelio, inmediatamente la gente se junta alrededor y empieza a hablar contigo y a escuchar. Y son iglesias enormemente activas y son iglesias enormemente grandes. Uno se queda sorprendido de que en ciudades que ni siquiera existían en el mapa se formen iglesias de 2, 3, 4, 5.000 personas que son enormemente activas y que tienen un enorme deseo de llevar el Evangelio. Y en ese sentido, en los países del este de Europa, donde hasta hace poco había dictaduras comunistas, el impulso del Evangelio es verdaderamente espectacular, como no hubiéramos pensado jamás hace 10 años que pudiera suceder. No todo es tan bueno. Por ejemplo, Europa en estos momentos se está viendo sometida a una verdadera ofensiva espiritual que yo, sinceramente, solo puedo calificar de diabólica. Y hay, me parece que, síntomas terribles de esa ofensiva. Por ejemplo, hay todo un proceso de constitución europea diseñado por la masonería que de hecho pondría bajo el control de la Unión Europea a las distintas confesiones religiosas, pero no, por ejemplo, a las logias masónicas, lo cual no deja de ser bastante interesante. Y los cambios legales que se han ido produciendo en algún país de Europa en los últimos tiempos, desgraciadamente en España casi todos, son verdaderamente cambios muy preocupantes. Por ejemplo, la legalización de matrimonio entre homosexuales, que es algo que se aprobó en España hace unos meses, que supuestamente no va a tener mucha repercusión en Europa, pero que ya está provocando reacciones en Hispanoamérica por la relación histórica con España. Hace apenas unos meses en Argentina se rechazó la posibilidad de que los homosexuales contrajeran matrimonio, pero sí se aprobó una ley que reconocía derechos a las parejas homosexuales que vivían como si estuvieran casadas. Y esto es parte de una agenda en esa dirección. Por ejemplo, la legalización de que parejas homosexuales puedan adoptar niños. Esto es una realidad en España y presumiblemente puede ser una realidad en algunos países de Hispanoamérica. Tercero, la eutanasia. La eutanasia ya es legal en algunas partes de Europa y en principio se supone que por razones de misericordia uno decide ayudar a los demás a morirse. Quisiera decir que esto no deja de ser propaganda, simplemente matan a los enfermos y punto. En Alemania se dio el caso de una enfermera que mató a 60 y tantas personas, según ella, porque sufrían tanto que los estaba ayudando. Y cuando de pronto le dijeron que una de las personas a las que había asesinado era una mujer que era creyente y que era increíble que le hubiera pedido que la matara, dijo, no, esa no me lo pidió porque tenía prejuicios religiosos, pero ya le ayudé yo y la maté. De modo que la situación de la eutanasia en ese sentido en Europa es tremenda. Por ejemplo, en Holanda, donde es legal la eutanasia, cuando llegan las vacaciones, por ejemplo, de Semana Santa o de Navidad, los viejecitos abandonan Holanda en dirección a Bélgica porque no quieren correr el riesgo de que los familiares los dejen en un hospital y alguna persona sensible decida facilitarles el camino al más allá. Y es terrible ir, por ejemplo, de Bélgica hacia Holanda en época de vacaciones y ver pasar automóviles solo con viejecitos que están huyendo de su país para que no los maten en vacaciones. Esto es señal de una grave enfermedad espiritual. Por ejemplo, también las leyes sobre el aborto en Europa cada vez son más liberales. De hecho, esta es una situación en la que también España va en cabeza. Cabe la posibilidad de que la poligamia se legalice a no mucho tardar, entre otras cosas porque existe una población musulmana y, por si fuera poco, y esto si no fuera tan trágico sería cómico, en estos momentos uno ya puede cambiarse
en el registro el sexo sin necesidad de operarse de sexo. Basta con que uno aparezca en el registro y diga que se siente mujer, y aunque no haya realizado ninguna operación, y aunque sea un hombre, te inscriben como mujer. Claro, esto es muy grave, porque cuando yo era niño, si alguien llegaba y decía que se sentía Napoleón o Simón Bolívar, lo encerraban en el manicomio. Pero ahora resulta que si tú vas al registro y dices que te sientes mujer, te inscriben como mujer. Y dejas de ser Francisco y te conviertes en Doña Paquita. Bueno, pues eso es posible realmente en mi país. Las consecuencias de esto son terribles, y son terribles fundamentalmente porque la reacción de los creyentes europeos frente a estos problemas está siendo muy pobre, y porque indica que efectivamente hay una decadencia moral que a mi juicio no va a escapar del juicio de Dios. Y la lección espiritual para mí es muy clara. Para que avance el mal, basta con que la gente que sabe lo que es el bien se quede tranquila en su casa. Y si efectivamente no se mueve, pues efectivamente no va a haber ningún problema para el avance del mal. ¿Hasta qué punto esto forma parte de un plan diabólico dirigido a cambiar a la sociedad? Lo pueden tener, por ejemplo, en lo que es la nueva ley educativa en España. A partir de los 3 años de edad, 3 años de edad, a los niños se les va a enseñar las bondades del matrimonio entre homosexuales, como una forma de familia más. Ahora, un niño de 3 años ya tiene bastantes problemas con controlar cuándo va al baño o cómo se ata los cordones de los zapatos. Eso es lo normal en un niño normal de 3 años. Pero en mi país, a partir del mes de septiembre, se le va a enseñar lo buenos que son los matrimonios homosexuales, con 3 años. Si esto no es una muestra de que la vieja Europa está muy enferma en términos espirituales, yo ya no sé lo que es una muestra de que la vieja Europa está muy enferma. ¿Y qué pasa en Hispanoamérica? Bueno, pues en Hispanoamérica el crecimiento del Evangelio ha sido extraordinario en los últimos 30 años, y eso forma parte de la buena noticia. El crecimiento de las iglesias ha seguido imparable durante las 3 últimas décadas, pero también hay datos que yo creo que deberían llevarnos a reflexionar. Por ejemplo, la situación de inseguridad va a ser creciente en Hispanoamérica durante los últimos años, en apariencia. En estos momentos, para que se hagan una idea, para garantizar mínimamente la seguridad, que cada vez existe menos, hay cerca de 3 millones de guardias privados aparte de las fuerzas de policía, y no consiguen ni lejanamente garantizar la seguridad que podía haber hace 30 años. Los regímenes son radicales e inestables, y previsiblemente va a haber un aumento de la delincuencia, de la corrupción, de la violencia, y no digamos ya de problemas como es, por ejemplo, el de las maras, que podría ser que vuelvan a exportar a los Estados Unidos. En ese sentido, y esto me parece muy importante porque hasta donde yo puedo ver, la inmensa mayoría de ustedes procede de algún país de Hispanoamérica, en buena medida lo que suceda con Hispanoamérica en los próximos años depende de los creyentes. La reacción que tengan los creyentes frente a la corrupción, la reacción que tengan los creyentes en el sentido de señalar que Dios juzga a las sociedades y que si una sociedad le vuelve la espalda a Dios, va a ejecutar juicio sobre ella. Y la reacción que tengan los creyentes en el sentido de mostrar que la única esperanza que existe para este mundo está en Jesús es verdaderamente esencial. Y si efectivamente los creyentes de Hispanoamérica muestran que la única salida es Jesús, se enfrentan con situaciones como estas de las que hablamos y están viviendo de acuerdo con el Evangelio, el subcontinente tiene alguna esperanza. Y si no, vamos a ir viendo una situación progresivamente empeorada, y yo diría que a un ritmo enorme. Y la lección es bastante clara. Si la sal sirve para salar, estupendo, es para lo que se supone que existimos nosotros como sal. Si no, solamente va a servir para que la echen fuera y la pisoteen, por utilizar las palabras de Jesús. Y en ese sentido, insisto, lo que vamos a ver en Hispanoamérica en los próximos años va a ser tremendamente importante. Estados Unidos. Estamos hablando de la primera potencia económica,
política, militar, primera potencia mundial, con más de 300 millones de personas. Estados Unidos tiene cosas muy buenas y otras que obligan a pensar. Por ejemplo, Estados Unidos es el país que más misioneros envía al resto del mundo, con una diferencia verdaderamente espectacular. Verdaderamente espectacular. No hay país que ni lejanamente se acerque a Estados Unidos en cuanto al envío de misioneros al resto del globo. Estados Unidos es también el país que dedica más recursos a la obra misionera del resto del mundo, de manera que no tiene en absoluto comparación. Lo mismo que sean iglesias negras, hispanas, anglas, etcétera, la forma en que dedican recursos a la evangelización en el resto del mundo no tiene punto de comparación en ese sentido. Pero también hay algunos aspectos sobre los que hay que reflexionar. Por ejemplo, el porcentaje de iglesias que tiene una carga misionera es relativamente pequeño. No todas las iglesias sienten una carga por compartir el Evangelio más allá de las fronteras de Estados Unidos. Segundo, tampoco mucha de la gente que podría dedicarse al ministerio piensa en la obra misionera. Y en ese sentido, evidentemente, se vive mucho mejor en Estados Unidos que en la India, y uno puede comprender eso. Pero no existe un llamamiento tan grande a la obra misionera como quizá podría existir. Ni tampoco la obra misionera recibe tantos recursos como podría verdaderamente recibir. Y sobre todo hay un dato que me preocupa mucho en el caso de Estados Unidos, y es que la gente que es miembro de las iglesias evangélicas lee mucho menos la Biblia a diario ahora que hace 30 años. Es más, la proporción de estudio de la Biblia ha ido cayendo en los últimos 30 años de manera continua, a pesar de que el número de creyentes ha ido creciendo. Y déjenme pasar a otro aspecto esencial dentro de este panorama a vista de pájaro del mundo. Y voy a hablar en concreto de los judíos. En términos demográficos y de población, los judíos son un sector verdaderamente pequeño, diminuto, yo diría que casi insignificante en términos de población. Estamos hablando en todo el mundo de una cifra que puede andar en torno a los 15, 20 millones de personas, si acaso poco más y en una apreciación optimista. Comparado con China, con los países islámicos, con Hispanoamérica, incluso con algunas zonas en las que no me voy a detener en esta mañana, su importancia es mínima. En términos espirituales, sin embargo, su importancia es extraordinaria. Tienen un papel central porque, como dice Pablo en Romanos capítulo 9, a ellos pertenecen los pactos, las promesas e incluso el Mesías, que es Dios bendito para siempre, amén, también es un judío. Y en este sentido, la situación de los judíos presenta también cosas preocupantes y cosas estimulantes. Por ejemplo, en términos políticos, la situación de Israel es ahora posiblemente más delicada de lo que podía ser hace solamente una década, con un Irán que es muy cercano a Israel, que puede bombardear no solo Israel, sino el sur de Europa, y que ha emprendido un programa de armamento nuclear. La situación en la zona es una situación difícil. Es más, las noticias de las últimas semanas sobre Israel en realidad son solamente noticias relacionadas con grupos terroristas a los que sostiene Irán y a los que ataca a través de terroristas interpuestos. No necesita de momento atacar de manera directa a Israel, mueve simplemente a grupos terroristas como Hezbollah, que se dedican a matar y asesinar gente en Israel. En ese sentido, la situación es una situación grave que no tiene en absoluto visos de ir a mejor. Si acaso, todos los indicativos muestran que va a ser una situación que empeorará. Segundo, y esto todavía me parece más grave que lo otro, aunque pueda resultar difícil de creer. En Europa hay un crecimiento exponencial del antisemitismo, como prácticamente no se conocía desde los años 40. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y concluyó el Holocausto y se descubrió sobre todo la magnitud del Holocausto y cómo había costado la vida de 6 millones de judíos, en Europa hubo como una especie de arrepentimiento por lo que había sucedido con los judíos en suelo europeo. Y hubo un cierto respaldo al Estado de Israel y un cierto intento de frenar la visión antijudía, etc. Esto prácticamente ha desaparecido en los últimos años. Y en estos momentos el peso del antisemitismo en Europa es extraordinario.
En parte se debe a la influencia del Islam, porque en estos momentos en Europa tenemos cerca de 30 millones de musulmanes, que es un número considerable. En parte se debe a la influencia de determinados partidos, sobre todo de la izquierda, pero en parte se debe a algo que me parece tremendo, y es el hecho de que efectivamente los judíos son concebidos como algo que espiritualmente es indeseable. Un escritor judío que se convirtió al cristianismo en el siglo pasado, en el siglo XX, en los años 20, decía que el gran problema de los europeos era que durante un tiempo habían estado odiando a los judíos porque no habían aceptado a Jesús. Y decía, pero el gran problema es que ahora hemos entrado en un antisemitismo mucho peor. Nos odian a los judíos porque de nosotros nació Jesús. Y me temo que este es el gran problema en estos momentos. El gran problema del antisemitismo en Europa es que las raíces judías del cristianismo son demasiado odiosas para ser aceptadas por determinadas personas. Y la idea es que si efectivamente uno corta por las raíces, el resto del árbol se va a caer por su propio peso. Ahora bien, esto es el lado negativo y déjenme hablar del lado positivo. Nunca antes, desde el siglo I, tantos judíos han aceptado a Jesús como el Mesías de Israel. Ni punto de comparación, nunca antes desde el siglo I. Nunca antes, ni siquiera en el siglo I, ha habido una formación tan continuada, tan expansiva y tan mundial de organizaciones judías que confiesan a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, como en estos últimos años. Nunca. Y de hecho eso es algo que sucede en estos momentos en todos los continentes. Hay congregaciones mesiánicas, por supuesto, en Estados Unidos, en Argentina, en Europa Occidental, pero las hay también en África, las hay en zonas de Asia y las hay en el propio Estado de Israel. Y en ese sentido es algo verdaderamente espectacular. Mi último viaje a Israel fue en el mes de noviembre, precisamente para hacer 2 de los programas de radio que yo hago habitualmente todas las noches, y los hicimos desde Jerusalén. Y estuve hablando con creyentes mesiánicos, con judíos que creen que Jesús es el Mesías, de distintos grupos. En uno de los casos, por ejemplo, una de las personas con la que yo me estuve entrevistando, nos conocíamos hacía años, pero nunca nos habíamos visto personalmente, estaba radiando todos los días programas en hebreo y programas en ruso. Hay muchísimos judíos de origen ruso que regresaron ahora a Israel, precisamente de evangelización, por la mañana y por la tarde. Y en ese sentido, el impacto de esos programas era verdaderamente extraordinario. La persona que los dirigía era un judío de origen ruso que había marchado a Israel cuando se creó el Estado de Israel y que se había convertido simplemente leyendo el Nuevo Testamento. Nunca había encontrado a un cristiano que le pudiera hablar de Jesús, no había tenido contacto con iglesias, incluso tenía un cierto prejuicio hacia las iglesias, pero había llegado a la conclusión de que Jesús era el Mesías leyendo el Nuevo Testamento y además cuando se estaba preparando para ser rabino. En algunos casos, la forma en que estas congregaciones, a veces son congregaciones muy pequeñas de un par de docenas de personas, a veces son congregaciones de centenares, la manera en que estos creyentes están dando testimonio es verdaderamente conmovedora. Por ejemplo, conocí a un hermano que se había convertido, era judío y se había convertido en el norte de África en los años 40, en un campamento cristiano. Cuando se fundó el Estado de Israel, había marchado a Israel. Y tiene un negocio que es una imprenta pequeña en Jerusalén, en uno de los barrios de Jerusalén. Este hermano se mantiene con su imprenta, pues haciendo el trabajo normal de cualquier imprenta, y es su negocio. Pero todo lo que son beneficios de la imprenta los dedica a imprimir libros en hebreo, en inglés y en ruso, destinado a evangelizar a otros judíos. Y generalmente son libros que han escrito en los 2 últimos siglos judíos que llegaron a conocer a Jesús como el Mesías. Y generalmente no te pide ni siquiera dinero por los libros. Cuando tú le conoces, lo que te pide es el nombre de algún judío al que él podría enviar los libros que imprime con dinero que sale de su bolsillo. Y esa es la idea.
Y de esa manera la congregación ha ido creciendo, se ha ido extendiendo a otras zonas de un país tan pequeñito como Israel, y efectivamente uno no ha encontrado, no he visto ni siquiera en Israel, y llevo viajando 2 décadas, tanto interés por el Evangelio como he visto en esta última ocasión que estuve hace medio año. Una de las noches, uno de mis acompañantes, que es judío, que cree en Jesús como Mesías y que es uno de mis amigos más íntimos, y además un personaje curioso, cuando él decidió marcharse de Israel e irse a vivir a España, fue a ver a otro creyente judío y le dijo: cuando llegues a España, busca a César Vidal. Él no te conoce, tú no le conoces, pero búscale. Tardó 2 años en encontrarme, pero me encontró. Y la verdad es que tenemos una enorme amistad. Y una noche fuimos simplemente a ver una joyería donde tallaban diamantes a las afueras de Jerusalén. Y en el simple momento rápido de ver un poco cómo era el trabajo detallado, etcétera, etcétera, empezó a hablar con los distintos judíos que trabajaban en la joyería. Alguno de ellos había sido estudiante de rabino y era impresionante el interés espiritual que había y que no existía, por ejemplo, hace una década. Yo creo que Dios está haciendo grandes cosas en ese sentido. Creo que evidentemente esto no es un simple destello que va a desaparecer en medio de la noche, sino que esto es el inicio de un gran fuego que va a ir atravesando al pueblo de Israel hasta que, como dice Pablo, todo Israel sea salvo. Y creo que hay una lección muy importante, y es que si algo se mueve en relación con Israel, es que algo se mueve dentro del plan de Dios y que tenemos que estar atentos precisamente a ello. Y llego ahora precisamente a una cuestión de la exposición en la que me gustaría detenerme un poco más. Y es que, puesto que hablamos de que algo se mueve en Israel, y evidentemente algo se mueve en los países islámicos, y hay muchas cosas que se mueven en China, y hay movimientos del enemigo y del Espíritu Santo en otras partes del globo, en todo el mundo, y el reino de Dios sigue avanzando, la pregunta que yo querría hacer es: ¿qué se mueve dentro de ti? Mi querido hermano, mi querida hermana. Por un momento quisiera que pensaras en algo que vaya más allá de ti. Está bien que pensemos en nosotros mismos, quiero decir, no hay nada malo en pensar en nosotros mismos, es lógico. Y es lógico pensar en nuestra familia, y es lógico pensar en nuestra iglesia, y es lógico pensar en nuestro trabajo y, por supuesto, en otras cosas que nos preocupan. Es normal. Hay gente que tiene que proveer por una familia, hay gente que forma parte de una familia que quizá él no la provee, pero que es su familia y tiene obligaciones en ese sentido. Todo eso está bien y es bueno. Pero yo quisiera en estos momentos, mi querido hermano, mi querida hermana, que por un momento intentes salir de ese plano, que es un plano bueno, y pensar más allá de ese plano. Que pienses en el reino de Dios y en su justicia un poco más allá de los límites más cercanos que tienes a ti. Que pienses en la manera en que tú formas parte del ejército del reino de Dios. Puede que quizá no seas uno de los grandes generales del reino y puede que seas quizá un soldado raso, eso no tiene importancia. Pero intenta situarte en dónde estás dentro del ejército del reino de Dios. Un ejército del que la Escritura dice que las fuerzas del mal, las fuerzas del infierno, las puertas del Hades no van a prevalecer frente a él. Intenta pensarlo por unos instantes. Cierra tus ojos, hermano, hermana, colócate delante del Señor y piensa en estos momentos dónde estás en ese ejército. ¿Qué estás haciendo en tu congregación local? ¿Cómo estás apoyando la expansión de ese reino de Dios cerca de ti, en tu trabajo, entre la gente querida, entre tus vecinos? Coloca eso en estos momentos delante del Señor. Mira qué es exactamente lo que estás haciendo. Y ahora yo te pido que des un paso más. Si estás viendo dónde estás en estos momentos, cómo ayudas al avance de la obra del reino en la situación en la que estás, yo te pido que ahora dejes a que tu corazón escuche
lo que el Espíritu Santo te dice que quiere de ti a partir de ahora, porque quiere que des un paso más allá. Querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, el Señor quiere esta mañana que des un paso que vaya más allá. Lo que has hecho hasta ahora puede estar bien y puede ser muy bueno, pero el Señor no quiere que te quedes con eso. Quiere que avances más de eso. Y escucha en estos momentos con sensibilidad lo que el Señor quiere para ti. Escucha si realmente lo que Él quiere es que adoptes un compromiso mayor en tu iglesia, o si quiere que reajustes la forma en que estás llevando a cabo tu trabajo, o si tienes que hacer arreglos en tu familia, o si te está llamando a acometer nuevos desafíos. Pero en estos momentos, sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de verja que impida que el Espíritu te hable, deja que el Espíritu te diga lo que quiere de ti. ¿Y qué es eso más que desea de ti en esta mañana? Y no le pongas límites. No le pongas límites, porque si tú estás limitando en estos momentos lo que el Espíritu Santo te dice, lo primero que limitas es la bendición que quiere para ti. No le pongas límites, escucha lo que te dice. Escucha aquello en lo que quieres, en lo que Él quiere cambiar tu vida y ensancharla. No se trata de que quiera tirar barreras simplemente para destruir la cerca de la casa. Quiere tirar barreras para hacer más grande el jardín de tu casa. Deja al Espíritu Santo que actúe y que te muestre lo que quiere. Y ahora te voy a pedir una tercera cosa. Si has sentido que el Señor te ha hablado en esta mañana y te está diciendo que tienes que tomar nuevos pasos en esa dirección, que tienes que ir en esa dirección que es para ti, que no es para otra persona, es la que Él te dice, te voy a pedir que pases al frente y le pidas al Señor fuerza para caminar en esa nueva dirección. Si has sentido que el Señor, pónganse en pie ahora, por favor, pónganse en pie. Si has sentido que el Señor te está en estos momentos llamando a avanzar en una nueva dirección, si sientes que quiere efectivamente que avances en tu tarea de soldado del reino, de mujer al servicio del ejército del reino, pasa al frente y vamos a orar por ti para que el Señor confirme eso que te está diciendo ahora mismo. No le pongas ninguna barrera, porque si pusieras una barrera, lo único que estarías haciendo es limitando precisamente aquello que Dios quiere darte. Pero si sientes que te está hablando de algo, no tengas miedo. No dejes que haya ningún temor, que exista nada que te impida llegar hasta Él.